entrevista. Nos acompaña la directora de la Comisión Nacional Fauna Silvestre y Medio Ambiente del Colegio Médico Veterinario de Chile, María Ignacia. Bueno, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Tú? Bien, María Ignacia, bueno, un gusto de tenerte acá con nosotros y queríamos analizar un poco esta situación porque hay mucha preocupación precisamente por los vecinos por la presencia de los murciélagos. ¿Qué tan habitual es encontrar murciélagos por ejemplo, en lugares urbanos? Bueno, es bastante común. Es súper importante que cada vez los entornos urbanos se van expandiendo más. Entonces, es más común que nos encontremos con animales silvestres en el entorno urbano. Ya, María Ignacia, pero ¿qué riesgo conlleva esto para la salud humana? Porque particularmente en este caso, en la comuna de Los Ángeles, de verdad la población está muy preocupada, está pidiendo ayuda a las autoridades también para manejar este tema. Entonces es bueno saber qué enfrentamos. Bueno, lo más importante es de que este murciélago, que es el murciélago brasileño, que es insectívoro, es el principal transmisor del virus de la rabia. Ya. Y ahí, por ejemplo, pero tenemos casos conocidos, por ejemplo, que efectivamente han mordido a personas, por ejemplo. Desde el 2013 que no hay rabia humana en Chile. Ya. O sea, tenemos una buena cantidad de años sin esta zoonosis presente en nuestra población. Pero claro, siempre está el riesgo, sobre todo si tienes a murciélagos conviviendo en tu propia casa. Preguntarte ahí cuál sería el manejo adecuado. ¿Qué es lo que debiesen hacer estas familias que están ahí sintiendo en sus entretechos la presencia de estos animales? Ya, lo más importante es contactar a la autoridad sanitaria, ya sea al municipio o al Seremi de Salud. Lo otro súper importante es jamás manipularlos, jamás aventurarse a meterse a los techos, porque no sabemos si estos murciélagos son portadores. O sea, y lo no otro muy acción. importante es mantener a sus animales de compañía vacunados. Chile históricamente tiene muy baja tasa de rabia humana porque nosotros tenemos acá en el chip inserto que tenemos que vacunar a nuestros animales de compañía. Y es por eso que a diferencia de Perú o Bolivia, que son nuestros países vecinos, tenemos una tasa de rabia humana muchísimo más baja que en esos países. María Ignacia, para que la gente entienda, los murciélagos, ¿qué tan útiles son dentro de nuestro ecosistema, finalmente? Son muy importantes porque son polinizadores. Ya. Porque, claro, Comen frutas y son insectívoros. Y en este caso, cuando hay un animal como este presente en las poblaciones, porque en realidad nosotros hemos ido también habitando sus hábitats naturales, claro, entender esto, ¿no? Ellos son controladores de plaga, entiendo, particularmente el murciélago brasileño del que tú estás hablando y que es el que está presente en la comuna de Los Ángeles. Por ende, también hay que entender que son valiosos dentro de la cadena y dentro del ecosistema, porque para muchos la solución sería, pero eliminemos este animalito. El tema es que si lo eliminamos podemos tener otras consecuencias, otros problemas. Bueno, hoy día igual va a mencionar que hoy día es el Día de la Tierra. Y es súper importante que son animales que son esenciales para el ecosistema. Además de que controlan plagas, su presencia en entornos urbanos igual están indicando de que los equilibrios de los ecosistemas están un poquito desequilibrados. ¿Cómo así? Porque nosotros estamos ocupando áreas que nativamente eran territorio de ellos. Sí, claro. Ahora, en la práctica, María Ignacia, ¿se puede llegar a convivir con ellos sin correr un riesgo? ¿Existe la posibilidad de que vivamos en paz? Ellos en el entretecho, nosotros acá abajo, por ejemplo. Eso es un poquito difícil, ya de que, como les digo, nosotros estábamos invadiendo su entorno. Y obviamente son animales que son principalmente nocturnos, por lo tanto van a hacer ruido de noche. ¿Ya? Y lo importante es que estos animales tratar de reubicarlos. Y obviamente eso, quien tiene que encargarse de aquello es la autoridad sanitaria. Por ejemplo, recomendaciones, María Ignacia, porque muchas veces ha pasado, incluso en la ciudad, que han entrado a departamentos porque se ha quedado la ventana abierta, entran los murciélagos. Y claro, en la desesperación de que tiene un murciélago dentro de la habitación, hay ciertas acciones, como por ejemplo, no sé, sacarlo con un escobillón, taparlo con una frazada, no sé. ¿Cuáles serían tus recomendaciones eventualmente antes de quizás llamar a una entidad sanitaria? O sea, la principal recomendación es llamar a la autoridad sanitaria, aislar el área, sacar animales de la casa o de la habitación
y no tener contacto con el murciélago. Eso es lo más importante porque se requieren elementos de protección personal para evitar mordeduras. Ah, claro que sí. O sea, no arriesgarnos entonces a ser mordidos por un murciélago. Y luego, porque también estas familias han reportado que han encontrado fecas de estos animalitos. Recomendación también al respecto. Será bueno, una vez que tú vives un episodio como este, quizás con uno, en este caso son varios, limpiar el lugar. Si tenemos que dejar la puerta cerrada para no tener contacto con él, probablemente ese animalito se va a mover por el lugar. Después hay que desinfectar, por ejemplo. O sea, obviamente hacer maniobras de desinfección común. Recuerden que la vía de transmisión del murciélago es a través de la saliva. Ya, no pasa nada entonces con que encontremos sus orinas o sus fecas en algún lugar. O sea, con los debidos elementos de protección personal, uso de mascarilla, antiparras, guantes, con desinfectante no debería haber mayores inconvenientes en limpiar el área. Mira, Ignacia, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el entretecho, que muchas veces ya se meten ahí los murciélagos. ¿Existen formas de quizás sacarlos del entretecho, en el fondo de que para que emigren a otro lugar? ¿O cada cierta época del año van emigrando estas especies? O sea, generalmente se van moviendo, obviamente, cuando encuentran un lugar que lo encuentran cómodo, seguro, que generalmente el hábitat normal de los murciélagos son pequeños agujeros, algunas cuevas, que es muy parecido al entorno del entretecho. Ya, claro. Es ahí donde encuentran lugares que tienen condiciones favorables de calor, que no está húmedo, para su alimentación y reproducción. Ahora, Lo más importante es que cuando vamos a hacer alguna manipulación de los entretechos, si notamos que hay murciélagos, cerrar inmediatamente y llamar a la autoridad sanitaria y reportar a la autoridad sanitaria de que hay presencia de murciélagos en el entretecho. Y es la autoridad sanitaria la que se tiene que encargar. perfecto. Y así también preguntarte qué es lo que les gusta a ellos, por qué eligen un entretecho como lugar para vivir. Tú ya nos decías, porque son oscuros, parecen cueva, pero una vez que erradiquemos a estos bichitos, una vez que se vayan los murciélagos de los entretechos de las familias, en este caso de Los Ángeles, ¿qué pueden hacer? ¿Qué tipo de arreglo, refacción para que no vuelvan, que no les guste, que lo encuentren incómodo, no sé? O sea, obviamente sellar los entretechos, al igual como, por ejemplo, cuando se meten palomas o se meten aves, una vez de que se retiran los murciélagos, hay que asegurar de sellar todas las grietas para que no vuelvan a ingresar. Ya, grieta que pillen entonces, grieta que ellos van a utilizar, así que a sellar todo nomás bien y sobre todo dejar que la autoridad sanitaria se haga cargo de esta situación. María Ignacia Bueno, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Miren, más que nada, igual dejar un mensaje súper importante, ya que son los signos de alerta de que un murciélago puede ser positivo a rabia. Ajá. Que creo que es un detalle importantísimo. Los murciélagos son animales nocturnos. Por lo tanto, si nosotros notamos un murciélago deambulando de día, que anda desorientado o que está en el piso, probablemente tiene signos de rabia y por lo tanto hay que llamar a la autoridad sanitaria si vemos cualquiera de estos y nunca manipularlos. Excelente. Gracias por esas recomendaciones, María Paz. María Ignacia, estamos viendo. Gracias. María Ignacia María Bueno, Ignacia. ahí del Colmevet, por supuesto, dándonos estas recomendaciones y los tips para reconocer si un murciélago que nos encontremos por ahí tiene índices de rabia. 10 de la mañana con 48 minutos, volvemos a la calle. Luis Santana tiene información de